Muy bienvenidos amigos y compañeros del colectivo Burbuja. Hoy comenzamos con un aviso a navegantes y con un consejo. Si salen ustedes a pasear, vayan con cuidado y pongan cara de solventes, porque este viernes ha llegado a Madrid la Troika. Pues así es, señores, la Troika o los hombres de negro han aterrizado en España con el objetivo de pastorear a la casta, nuestros propios hombres de negro, con vistas a la firma del del memorándum. Hombres de negro cuidando de hombres de negro. Imagínense el futuro de nuestro país. Efectivamente, nuestro futuro no es otro que estar en tierra hostil. Muy bienvenidos a una nueva edición de En Tierra Hostil, en donde hablaremos, por supuesto, de la visita de la Troika, pero también de otros temas que han dado mucho que hablar durante la semana. La comisión de los seres en Andalucía y el súbito mutismo que ha afectado a varios de los declarantes, la segregación por sexos en la escuela, que sacó a colación José Ignacio Bert, el éxodo de miembros del Partido Popular hacia la formación de Mario Conde o la ronda de contactos que pretende abrir el movimiento Ocupa el Congreso con partidos políticos y con sindicatos. Para ello tenemos hoy con nosotros a Ramón Alegre. Muy bienvenido a Tierra Hostil. Hola, buenos días a todos. Ramón, que yo creo que es la segunda vez que participas aquí en Tierra Hostil. Así es, así es. Así es, todavía no me falla demasiado la memoria. Bueno, tenemos también a Juan Carlos Pérez Ramos, muy bienvenido también en Tierra Hostil. Hola, muy buenas. Y tenemos también con nosotros a Francisco Olifante, que también es la segunda vez que interviene aquí. Muy bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Muy buenas, don Francisco. Bueno, pues la primera noticia que tenemos de los hombres de negro es que no solo se ha aplazado la creación del Banco Malo, sino que también se ha aplazado durante una semana, al menos, a petición de Bruselas, la aprobación del decreto ley de resolución ordenada de entidades de crédito, o en román paladino, el mecanismo para cerrar bancos insolventes. Primera actuación de los hombres de negro, ¿cómo es como ha hecho Soraya Sáez de Santa María, un aplazamiento para analizarlo, que es que no tenían copia los hombres de negro allí en Bruselas, o es que han visto algo que no les ha gustado a nadie y lo han parado en seco? ¿Cómo interpretáis este aplazamiento, Juan Carlos? Es muy evidente que lo que ha ocurrido es que la Unión Europea propone en el memorándum la creación de un banco malo, que es un instrumento que, bien utilizado, pues puede ayudar a sanear las entidades y empezar a salir un poquito de la crisis, por lo menos financiera, ¿no? Lo que ocurre es que el planteamiento del gobierno ha sido muy distinto. Lo que ellos han propuesto es crear el banco malo, poner gente de su entorno a controlar el banco malo, decidir dónde va el dinero, a cuánto se paga cada activo, etcétera, etcétera. Y eso es todo lo contrario que pretendía la Unión Europea. Así que lo que ha ocurrido es que la Unión Europea les ha parado en seco su proyecto. Y claro, se han encontrado con que el borrador el viernes es frenado en seco y ahora lo que están intentando ellos es pues poner excusas para que no se vea la verdadera razón, que han hecho un proyecto desastroso de banco malo. Y Juan Carlos, tú además la hablábamos antes de empezar la grabación del programa, tenías una precisión que hacer sobre el término hombres de negro y troika y todo esto, ¿no? Sí, porque parece que la gente habla de la troika como si fuesen, no sé, una especie de espíritus malvados o algo así, ¿no? La troika y los hombres de negro. Pero si estos señores, que yo no digo que sean seres de luz ni nada de eso, pero estos señores vienen aquí a rescatar a un país o a ayudar a un país que está en una situación gravísima. Y una situación gravísima a la que nos han llevado nuestros propios gobernantes. Entonces, que estos propios gobernantes estén ahora echando la culpa a la troika, que lo hagan mejor o lo hagan peor, son los que nos van a rescatar, ¿no? En cierto modo son nuestros salvadores, y que estén intentando cargar contra ellos la culpa de todo lo que va a pasar. Que va a pasar porque había una gestión absolutamente desastrosa de nuestra clase política. En otro, nos cambiamos ya de la Troika, del Banco Central Europeo, la Comisión y el FMI, nos cambiamos a otra institución internacional como es la ONU, porque esta mañana en Luz de Levante leíamos una rajada estupenda de Jan Sigler, que es el vicepresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, que propone ocupar y nacionalizar la banca. Dice Jan Sigler: vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no.
Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de tribunal de Nuremberg. Francisco Lifante, ¿qué opinas de estas declaraciones de Jan Ziegler? Pues yo solo puedo decir amén. Así sea, ¿no? Que así sea. Vamos a ver, que estas declaraciones las hagamos los ciudadanos de a pie resulta hasta casi lógico, dadas las circunstancias, ¿no? Por el cabreo, por el desconocimiento, porque yo me incluyo entre los millones de ciudadanos que desconocemos lo que es la ley nacional de entidades de crédito. Sin embargo, son cosas que van a afectarnos a todos y a todas durante mucho tiempo, con el resto de nuestras vidas y sobre todo a nuestra economía, a nuestro mes a mes, a nuestro día a día. Entonces, que personas como este señor, Jan Ziegler, que no es nada más y nada menos que profesor emérito de la Universidad de Ginebra y bueno, relator de la ONU durante muchos años en el Departamento de Derecho a la Alimentación, pues bueno, da mucho que pensar y sobre todo supone un alivio para muchas personas que creen que la clase política está encerrada en sí misma, que se ha convertido en una casta y que al final no tiene alternativas, no tiene pensamientos distintos. A estos niveles ni siquiera tenemos que estar de acuerdo con esta opinión, simplemente debemos saber que hay políticos que piensan de forma distinta, que piensan de forma radical, es decir, no radical violenta, sino aunque estas palabras suenan un poco violentas, la verdad, pero de forma que atañe a la raíz del sistema, ¿no? Porque hemos estado hablando anteriormente del tema de los bancos, del tema de los hombres de negro, que son conceptos que se están instalando en nuestro pensamiento o nos lo están instalando. No se sabe exactamente con qué fin. Quizá yo esté de acuerdo con el compañero de lo que ha dicho antes, ¿no? Que es que, bueno, son palabras que al final se inventan para desviar la atención o para inculpar a otros, ¿no? Cuando realmente los responsables son los que tenemos aquí, los políticos que tenemos aquí. Pues casi Jan Ziegler es un soplo de aire fresco en toda esta casta política amorfa, que no se distinguen unos de otros más que en matices y que al final de lo que se trata es de señalar exactamente quién tiene la culpa de todo esto o quiénes tienen la culpa de todo esto, que no son pocos. Y aparte de todo esto, pues propone algunos tipos de soluciones, ¿no? Como refundar la ONU, es decir, casi nada. Pero sí que la ONU, que se supone que es un ente que no se le hace demasiado caso, porque cuando interesa entrar en guerra, se entra en guerra, independientemente de lo que diga la ONU. Bueno, pues una persona que es de este nivel diplomático, que tiene tanta experiencia, pues que diga este tipo de cosas desde donde las dice, pues al final supongo que tiene que llegar a algún sitio. Tiene que haber gente arriba que esté diciendo las cosas claras. Sí. No sé qué pensáis vosotros. Ramón, por ejemplo, que todavía no te ha llegado el turno de palabra. Sí, no, yo creo que se puede referir también a la especulación que está habiendo últimamente con los alimentos, porque claro, es que nos tenemos que dar cuenta que no solamente hay especulación en este sistema capitalista que es necesario y es el único viable, pero no de esta manera, no tan desmadrado. Y como digo, es que hay especulación no solamente con acciones, stock options o o primas de riesgo y deuda pública, es que hay especulación con los alimentos. Entonces, claro, llega un momento en que es tal el desmadre, tal, no sé, el poco respeto y consideración que hay hacia los hombres y las personas y a la humanidad en general, que gente que está dentro de ese sistema, pues al final estalla y no puede reprimir, pues eso, porque es tan sangrante lo que ocurre, que incluso gente de dentro, pues lo dice y no, yo creo gente que tiene una moralidad que no aguanta más, y que lo dice. Y es muy importante que desde dentro lo vayan diciendo, porque así nos daremos cuenta que los que pensamos así, como dice Francisco, y estamos fuera, no estamos equivocados. Es que la realidad, igual que si los otros, los de dentro, no lo dicen, es porque o dependen de ello para vivir o lo que sea, pero que alguna vez algunos sí que lo dice. Y eso nos tiene que dar fuerza para seguir pensando como pensamos, porque creo que estamos en alguna dirección. Nos tenemos que dar cuenta que esto así no funciona y que eso vamos a la hecatombe. Y, por ejemplo, lo que estabais diciendo, ¿no? Llamar a unas personas que son técnicos, que vienen a ayudarnos, hombres de negro, simplemente es decir, oiga, yo no he hecho nada, son estos los malos.
Y los que tenemos aquí, nos tenemos que dar cuenta, son los que nos han llevado a esta situación. Y nos confunden con palabras, con tecnicismos, es decir, nos confunden simplemente para quedarse ellos a salvo. Bueno, habéis hablado tanto tú, Ramón, como Juan Carlos, habéis hablado de que la gente de la Troika, de esta comisión que vienen a ayudarnos, pero sin embargo también hay mucha gente crítica con las políticas económicas que se está aplicando desde allí, ¿no? Esta receta de austeridad que por lo menos en países como en Grecia, pues la verdad es que de momento no da signos de mejoría. Entonces, ¿vienen a ayudarnos? O, aunque la intención sea buena, ¿las medidas son buenas? ¿O pensáis que hay otro camino? Como por ejemplo, el mismo Jan Sigler dice que España no debe pagar su deuda porque es delictiva e ilegítima. Yo no digo, quizás es irnos a ambos extremos, pero bueno. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Bueno, yo creo que sobre la deuda es una cosa que se está diciendo hace mucho tiempo y mi opinión personal es que la deuda se va a pagar hasta el último euro. Lo que pasa es que hay gente que fantasea con eso o ve la idea con buenos ojos porque es obvio que si nos hacen alguna buena quita, pues eso nos va a ayudar. Pero, por ejemplo, en el caso griego se dijo que había quitas y no es cierto que hubo quitas. Se llamó quitas a lo que ocurre después de un proceso de quiebra y de liquidación de activos. Y claro, si tú llegas a una quiebra es porque no ha habido quita alguna, ¿no? Entonces, en ese sentido de la deuda, que nos olvidemos, vamos, España en concreto va a pagar prácticamente la totalidad de la deuda. Y los que dicen que no se puede pagar, ya lo veremos. Ya lo veremos si se puede pagar o no se paga, o no se puede pagar. Sobre los hombres de negro, pues mira, estos señores son una especie de bomberos. Es decir, hay un problema en España y ellos quieren que ese problema, entre otras cosas, no se transmita afuera. Y son una especie de bomberos que tienen que hacer un cortafuegos. Y el cortafuegos se hace a base de medidas de austeridad y ellos no quieren quedarse cortos con las medidas. No quieren subirnos el IVA a 5 puntos y que luego resulte que eso no sirva para revertir la situación. Así que lo que hacen es hacer el cortafuegos más ancho y hacer medidas más duras para asegurarse de que el fuego no se expande. ¿Quiénes pagamos eso? Pues lo pagamos nosotros, lógicamente. Pero es que, en cierto modo, hay que entender que es así. Que ellos no van a andarse con tonterías, no van a hacer unos planes de reformas que quizás no funcionen. Se aseguran de que eso funcione y de que los problemas de ese país no se propaguen. ¿Cómo? Con medidas muy duras. Pero por otra parte, es que nuestro gobierno no está haciendo nada. Es decir, lo que es absurdo es decir que podemos seguir gastando. Esto es imposible de defender. Si una familia, cualquiera entiende, un padre de familia que tiene una deuda, lo que tiene que hacer es pagar la deuda. No puede estar diciendo, voy a salir de esto endeudándome más. Pero bueno, tú lo que estás en fin, estás totalmente perdido. No sabes lo que es gestionar ni siquiera una economía familiar. Y con una economía nacional es exactamente lo mismo. Si España tiene una deuda enorme, ¿cómo vamos a seguir a base de deuda? Es que es imposible. Pero ¿qué pasa? Que como más deuda significa que los políticos consiguen tener más presupuestos y más dinero que manejan, a ellos les da igual. Y en todo este tiempo de crisis, en 6 años, la deuda ha aumentado. Entonces, no sé, yo lo que veo, como siempre, pues son muchas mentiras, mucha confusión y que sí, que los hombres de negro vienen aquí a hacer una operación difícil, dura, que esa dureza la vamos a pagar los ciudadanos españoles, pero que, como digo, los culpables están en nuestros ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en nuestro gobierno central. Sí. Perdón, una cosilla. Con respecto a lo que ha dicho aquí el compañero, sí que quisiera hacer una puntualización. Es decir, vamos a ver, tenemos la experiencia más cercana y más parecida, aunque incluso a menor nivel que la que va a suponer la española, es Grecia. A pesar de todos los cortafuegos que se han puesto, a pesar de las ayudas que se han recibido, a pesar de los recortes que se han hecho, ahora Grecia está más fuera del euro que dentro. ¿De qué ha servido todo eso? Es decir, hay un doble sufrimiento, es decir, debemos sufrir los recortes, debemos sufrir la merma de todos los servicios públicos, de todas las pensiones, de todos los... porque además siempre los pagamos los mismos, que somos los de abajo, los que cotizamos, y el currito. Y luego, todo esto no sirve para nada porque estamos fuera del euro. ¿En qué quedamos? Es decir, porque el hecho de estar fuera del euro conlleva automáticamente que toda Europa se contagia de esta crisis que estamos pasando los países periféricos del sur.
¿De qué sirve todo esto? Porque al final no tenemos que ver que si la semana que viene se aprueba o no se aprueba este plan, sino si va a servir para dentro de 3 años, o dentro de 3 años vamos a estar igual o peor que Grecia, porque la magnitud de España es muchísimo mayor. Sí, bueno, sobre Grecia y la salida del euro, eso no es más que viene el coco, para que los griegos acepten las medidas que tienen que aprobar. Pero vamos, que Grecia no va a salir del euro, eso, yo creo que cualquier persona que piense un poco se dará cuenta que eso es literalmente un imposible. A ver si entendemos que, por ejemplo, la economía catalana solo es más potente que la griega. Lo que pasa es que nos dicen que Grecia es un país y ya un país que sale del euro. Y vemos un fantasma enorme. Pero ¿cómo no va a poder controlar la Unión Europea una región como Grecia? Por supuesto que lo tiene controlado, por supuesto que no va a haber ninguna salida del euro. Y lo que está pasando allí lo podemos ver muy claro en contraste con Irlanda y Portugal. Hay 2 clases de gestiones. Los que han aceptado las medidas de la malvada troika, que son portugueses e irlandeses, que dentro de lo malo ya están estabilizándose, y luego están los griegos, que están exactamente en la misma postura que nuestros gobernantes. La Unión Europea les dice, hay este dinero para hacer un banco malo, para ayudarnos a salir de la crisis, y ellos lo que piensan es cómo podemos hacernos con este dinero para nuestros intereses. Y en Grecia está pasando exactamente lo mismo. Y el problema de Grecia es precisamente que no están acatando las medidas que les imponen y se las tienen que acabar imponiendo por la fuerza. Son muy distintos los casos griego y los casos irlandés y portugués. Y nosotros tenemos que ver qué clase de situación vamos a vivir. Si nuestro gobierno va a ser un gobierno a la griega, que es lo que estamos viendo actualmente, que están intentando aprovecharse los que están en el gobierno de todo el dinero que viene de Bruselas para su propio beneficio. Y que realmente, yo lo digo totalmente convencido, no les importamos absolutamente nada. O si tienen gobiernos un poquito más responsables, como el portugués o como el irlandés, y pueden reconducir esta situación un poco mejor. Pero ¿qué es lo que yo he dicho antes? Si hay informes, este memorándum dice cosas que se están diciendo desde el año 2006, 2007, 2008, en la Unión Europea, en informes, en el Banco Central, en el Banco de España, y no han hecho nada. Entonces, si llevamos 6 años y la clase política española ha seguido el camino contrario al que le está marcando la Unión Europea, ¿a dónde vamos a ir? Pues evidentemente vamos a ir a una situación en la que la Unión Europea va a tener que tomar medidas más severas, pero porque el gobierno nuestro lo está haciendo al revés. No solo no está contribuyendo a que salgamos de la crisis, es que la está acrecentando. 6 años después teníamos que estar mejor y estamos peor porque la gestión ha sido desastrosa, porque tenemos un gobierno a la griega que está haciendo las cosas totalmente torcidas. Sí, no, básicamente yo creo que la receta no es para curar el capitalismo más capitalismo y más salvaje. Creo que es justo lo contrario y creo que es justo hacer reformas estructurales dentro de mis pocos conocimientos acerca de la ciencia económica, pero sobre todo invertir la tendencia y hacer que esto vaya por la vía del desarrollo y del crecimiento, aunque sea sostenido y muy débil, pero debe ir justo al contrario, creo. Como beneficio inmediato y a medio plazo para los ciudadanos, porque aquí, de seguir así, va a haber un conflicto social importantísimo. Precisamente tenemos aquí un informe, un artículo en realidad, en el que se hace una extrapolación de las medidas que se aplicaron en Grecia. ¿Qué pasaría si se aplicasen aquí de la misma manera en España? Son todas medidas dictadas por la Troika, por los hombres de negro, por estos señores, como los quieran llamar. El caso es que el gran titular sería que para recortar el gasto público habría que mandar a medio millón de funcionarios a la calle, es decir, sangre, dolor y lágrimas, ¿no, Ramón? Sí, no sé si es extrapolable las soluciones a Grecia España. Lo que yo creo que es, vamos a ver, cuando yo he dicho que están para ayudarnos, yo lo digo en el siguiente sentido. Si somos de la Unión Europea o no somos. Si somos de la Unión Europea, tenemos que asumir lo que pintamos en la Unión Europea, es decir, poco, el papel que tenemos dentro de la Unión Europea como Estado, es decir, agricultura, servicios y poco más, porque no tenemos ni industria ni nada de eso. Entonces, en ese juego vienen a ayudarnos como socio de la Unión Europea, como socio que cumple y va a tener un papel determinado en función de los criterios de la mayoría de los países que mandan en la Unión Europea, ¿no? Entonces, mientras España no tenga más peso en la Unión Europea, ni la Unión Europea tenga más vertiente política en la que los ciudadanos podamos decidir, tenemos que estar al juego que estamos.
o nos salimos, evidentemente. Pero mientras estemos, nos van a ayudar para seguir estando en la manera que estamos y en el papel que tenemos que seguir estando. Que yo no les digo que sea el mejor, ni mucho menos, pero no podemos andar con medias verdades. Señores, estamos en la Unión Europea, que es un club de ricos. Nosotros no lo somos. Entonces, si hemos vivido muy bien gracias a esos ricos, si ahora lo estamos haciendo mal a juicio de esos ricos, tendremos que cumplir lo que esos ricos nos dicen que tenemos que hacer, o nos vamos. Y eso es simplemente eso. Por eso los hombres de negro son buenos, para que España siga teniendo un papel en la Unión Europea y para que sigamos dentro de la Unión Europea. Yo no digo que sean buenos per se y en abstracto, porque igual seríamos mejor fuera de la Unión Europea y estando en asociaciones con Estados Unidos. No es que no lo sé, no, es muy difícil, ¿no? Pero si estamos donde estamos, tenemos que cumplir las reglas y las impone quien las impone. Por eso, entre otras cosas, Mariano Rajoy se ha ido de vacaciones ahora. Simplemente porque Angela Merkel y su ministro de Finanzas y Economía estaban también de vacaciones. Y como mientras Mariano Rajoy no sabía qué hacer, ni tenía capacidad de decisión, pues ¿qué dijo? Aunque dijo al principio que no se iba de vacaciones, pues señores, para no hacer nada me voy. Descanso, y cuando vengan estos señores a decirme lo que tengo que hacer, pues yo también estaré fresco para aguantarles. Y por eso simplemente han asumido que no pintamos nada y pues son de vacaciones. Y lo que han dicho ahora sobre esa en Santa María, pues como dice Juan Carlos, es una cortina de humo. Hemos intentado meter un gol tipo Grecia, porque es que somos así, que es que después de tantos años de crisis seguimos intentando marear y engañar a los alemanes, y nos han dicho que no, que señores, que seguro, vamos, yo no lo sé, porque no, pero me lo imagino, ¿cómo vale que no han podido estudiar? Pero como dices tú, Juan, pues de internet, ¿qué pasa? ¿Que no lo han mandado por correo electrónico el documento? ¿O qué? No, señores, lo que pasa es que hemos intentado hacer otra chapuza nacional, como llevamos años, y no, ya no nos pasan una, es normal, es normal. Bueno, para terminar con esta parte del programa dedicada más al ámbito político-económico, quería leeros una cita de Jan Sigler, este miembro de la ONU del que hablábamos antes. Dice: el neoliberalismo delictivo se cura con política. ¿Estáis de acuerdo con esta frase, con esta cita, Juan Carlos? Yo creo que ahora mismo lo que tenemos básicamente es que sacar a colación un debate, que es en lo que ha fracasado el capitalismo, que es que ha sido un capitalismo desregulado. Entonces tiene que haber una regulación, y tiene que haber una regulación en la que quienes estén especulando en los mercados y hagan ciertas prácticas ilegales, que vayan a la cárcel, que es así de simple. Porque este señor no es que esté diciendo hay lobbies o hay intereses, no, lo que está diciendo es que se van de rositas, porque siempre va a haber alguien que haga cosas delictivas en cualquier sistema. El problema es que en este sistema, que estaba un poco en la filosofía capitalista de antes, de sistema desregulado, pues parece que todo lo que se haga está bien, y eso no es así. Entonces, la clave del capitalismo futuro es capitalismo regulado, y dicho más claramente, el que la hace, la paga. Y mientras no hagamos eso, pues claro, ¿cómo va a ir bien el capitalismo si hay grupos de poder que saben que hagan lo que hagan, no van a ser responsables luego de sus actos? Pues evidentemente esto es un desastre. Y yo no sé si las declaraciones de este señor van en esa dirección, al hablar de que tiene que haber reformas políticas. Yo me imagino que sí, que se refiere a que haya leyes y a que haya un control mucho mayor de mercados, de la economía y de este capitalismo que evidentemente ha ido por el lado salvaje y que ya hemos visto que eso ha fracasado. Ahora solo nos queda probar capitalismo regulado. Capitalismo regulado. Francisco. Pero ¿quién controla al controlador? ¿Quién vigila al vigilante? Bien, ese es otro tema. Desde luego, si vamos a cambiar... No, al final es que lo que tenemos que optar es por mecanismos de control por parte del pueblo y transparencia. Tenemos que ir a eso. No podemos ir a depender de instituciones que nos van a volver a traicionar, porque las instituciones per se, y más en un sistema capitalista, tienden a pudrirse. Y tenemos que hablar claro en este sentido. Y es que es así. Tienden a eso y tienden a estar controlados por lobbies de poder, porque al final la representación, el sistema representativo se basa básicamente en esto, en que a través de sus representantes obtienen cuotas de poder en distintos foros, ya sea asambleas de partidos políticos, luego posteriormente en el sitio en que los sitúen las urnas, etcétera, etcétera. Y así llegamos a una democracia formal, no auténtica.
en la cual tenemos representantes que en absoluto están controlados por nosotros. Entonces, tendremos que ir a ver, recuerdo la primera vez que intervine en este programa, en nuestro programa, hablamos de este tipo de cosas, de los controles democráticos y los mecanismos que habría para controlar a todas estas instituciones. Y para eso se necesita una sociedad formada, una sociedad consciente. No asignaturas de religión, sin pretender ofender a nadie. Pero es así. Y al final, todo esto irá donde tenga que ir, pero siempre bajo la batuta de una democratización de las instituciones y una apertura y una transparencia fundamentales para poder seguir en esto. Porque el capitalismo per se no se controla, ni unos pocos tampoco. Porque al final no es capitalismo ni es comunismo, es economía. Y se trata de que el mayor número de personas sean felices y que tengan sus necesidades cubiertas. Y eso en estos momentos no está ocurriendo y las previsiones no son buenas. Sí, yo creo que completamente, vamos, quiero decir, no son excluyentes las opiniones de Juan Carlos y de Francisco, ¿no, Juan Carlos? No, para nada. Yo creo que quizás tenía que, en fin, yo cuando hablo capitalismo regulado, lo que estoy hablando es libre mercado, pero libre mercado de verdad. Es decir, con unas reglas del juego que garanticen que son las mejores empresas, las que trabajan mejor y lo hacen mejor, las que salgan adelante, y no los que tengan contactos o amigos o los lobbies que viven en perfecta colusión con la clase política. Entonces, en fin, pues sí, tenemos que definir un poco más el lenguaje. Yo desde luego lo uso como sinónimo, capitalismo regulado y un libre mercado de verdad, que ahora estamos lejísimos, ¿no? Sí. Ramón, ¿neocapitalismo delictivo se cura con política? Sí, yo creo que esta es una discusión que se remonta hace ya, por ejemplo, 200 años. Yo es que equiparo el capitalismo financiero y salvaje, que en el fondo no significa más que el poder está en manos de unos pocos, a lo que existía hace unos siglos, las monarquías absolutas, ¿no? Al final el poder también estaba en uno que era el monarca. Y frente a ello, los liberales, incluso liberales en historia política y económica, ya propugnaron, y por eso acabaron de esas maneras con las monarquías absolutas, que no podíamos estar dependiendo del gobierno de hombres, sino que había que ir al gobierno de leyes. Y por eso, por ejemplo, gente que creía profundamente en la propiedad privada, en el capitalismo económico, también creía en algo más, que era en el control, en la división de poderes, etcétera, y crearon, por ejemplo, un sistema como en la monarquía parlamentaria en Inglaterra o la democracia en Estados Unidos. Porque la discusión de siempre, no podemos estar al albur de lo que piense un señor, se llame monarca o se llame banquero financiero, especulador, sino que tenemos que estar al albur de lo que digan las leyes, que son las reglas de juego, que están claras, definidas y que sabemos a qué atenernos todos, y que en función de esas leyes sabemos también cómo controlar a aquel que no las cumple. Y yo creo que es eso, se está reproduciendo ese debate que llevamos 200 o más años en Occidente debatiendo sobre lo mismo, y que antes lo centrábamos en las monarquías absolutas y ahora lo vemos que se reproduce en las monarquías absolutas actuales, que son el capitalismo financiero. El neofeudalismo, ¿no? Como alguna vez se le ha llamado al régimen al que vivimos. Sí. Bueno, si os parece, sí. Abandonamos ya la parte un poco más económica de este programa, nos vamos a la parte un poco más política. Vamos a comenzar hablando de educación, vamos a comenzar hablando de la segregación por sexos, porque tenemos sentencia y tenemos declaraciones del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, al respecto. Francisco, tú estás bastante informado de este tema. Si quieres contarnos qué es lo que ha sucedido exactamente y luego entramos ya más en el terreno de la opinión. Bueno, pues básicamente la noticia se basa en el procedimiento del Tribunal Supremo al dar la razón a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Cantabria, que negaron el concierto a dos colegios, ¿no?, en los que se impartía educación pues diferenciada por sexo. En Torrevelo, en concreto, en Cantabria y en Brenes, en Sevilla. A este respecto, el Tribunal lo que hace es fundamentarse en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación, en el que se prohíbe la discriminación por sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que viene básicamente en sintonía con el articulado constitucional. A este respecto, a José Ignacio Wert no se le ocurre otra cosa que invocar una declaración de intenciones
de la ley orgánica, de la ley orgánica no, de la segunda convención contra discriminaciones de la enseñanza de 1960 de la UNESCO, en la que se afirma que no será constitutivo de discriminación la creación de sistemas de enseñanza separados por los alumnos de sexo masculino y femenino, siempre que ofrezcan facilidades equivalentes y permitan seguir los mismos programas. Es decir, estaba leyendo textualmente lo que dice este artículo número 2 de esta convención. En este sentido, en 1960 también existían leyes en Estados Unidos de segregación racial y en Sudáfrica. Entonces, pues bueno, yo no creo que sea ni lo más efectivo ni lo más moderno, hablando en términos educativos o en términos de tendencias educativas, ¿no?, a invocar este tipo de convenciones para defender un proyecto de ley que será presentado en 2 meses, ¿no?, por el gobierno de Mariano Rajoy. Y a este respecto, pues bueno, también se sigue fielmente los intereses de la empresa Fomento de Centros de Enseñanza, que está vinculada al Opus Dei. Una vez más, incluso hasta en nuestra educación, pues intentan pasar por encima de los derechos de todo el mundo, incluso principios, ya no ni siquiera derechos, sino principios consagrados como la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, raza, etcétera. Y se llega a los intereses de no se sabe muy bien qué, o sí se sabe muy bien, pero son intereses oscuros, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo creo que estamos en manos de talibanes. Me podría atrever a afirmar, sin miedo a equivocarme demasiado, ¿no?, en manos de talibanes que quieren hacernos retroceder 50 años de golpe. Lo que yo le recomendaría al señor Güell que fuera un poco más para atrás y recogiera los principios de la Escuela de Libre Enseñanza, ¿no?, del señor, fundada por el señor Ginés de los Ríos, y que tantos genios y tantas grandes y magníficas obras le ha dado a la cultura española. Pues Ramón, te pregunto como abogado, ¿tú ves compatible este artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación, esta que prohíbe la discriminación por sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social? ¿Lo ves compatible con una educación segregada y sobre todo con la subvención de la educación segregada? Hombre, la verdad es que no conozco ni el texto legal completo ni la doctrina que lo desarrolla, ¿no?, la doctrina jurisprudencial, pero desde luego en esta materia me infunde más respeto el Tribunal Supremo que un ministro del Gobierno de España, ¿no?, o sea, del PP del PSOE, porque en España yo creo que mientras no tengamos claro que los chavales no tienen que ser educados sino instruidos, que es distinto, es decir, lo que es valores sociales, valores morales, doctrina religiosa, etcétera, eso lo tienen que hacer la familia en seno familiar, en la iglesia, donde quieran, ¿no? Pero en los colegios lo que hay que hacer a los chavales es formarles, instruirles y punto. Si supiésemos eso y supiésemos distinguir, no habría discusión. Si usted quiere educar a sus hijos, páguele usted. El Estado está para instruir y facilitar que se instruyan. Y eso no tiene nada que ver ni con moral, ni con ética, ni con religión. Y entonces la gente dirá, bueno, pues vale, entonces ya si quiero llevar a mi hijo a un colegio que solo hay chicos y mi hija a un colegio que solo hay chicas, pues eso es porque esa educación la imparte un centro religioso o un club privado, que me da igual, pues lo pago. Pero el Estado, si paga con dinero de todos, tiene que es para algo concreto y más determinado, como es la simple instrucción, que ya es bastante, ¿no? Y la educación dejarla para la familia, como digo, y para la iglesia o para los clubes privados y asociaciones culturales. Yo creo que si de verdad llegásemos a esa conclusión y se asumiese que es así, todo esto pues sería superfluo. Esta discusión ya que estaría solucionada. Es que el peso en España de la iglesia es muy importante y mientras no nos desprendamos de esa losa, pues así seguiremos. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Sí. Yo lo único que me pregunto, aparte de lo que se ha comentado, es por qué cuando se hace una ley casi siempre acabamos hablando de estas cosas, ¿no? No sé, que unos se las dan más de progres y otros más de conservadores, cuando, por ejemplo, lo que hace falta es una reforma del sistema educativo, pero vamos, de pies a cabeza. Tenemos un sistema educativo que está en caída libre desde hace décadas. El nivel de calidad de enseñanza es malísimo, las cosas están muy mal en la enseñanza primaria, secundaria, universidad, van a peor, y al final nos vamos a poner a hablar de si los chicos y las chicas tienen que estar juntos. En fin, no sé, yo creo que tendríamos que hacer un debate más profundo
sobre qué problemas tiene la enseñanza en España y qué soluciones hay. Y bueno, por supuesto también habrá que tratar esto de la segregación, pero imagino que hay unas leyes que se tendrán que cumplir y ya está. Sí, aquí el problema parece ser que siempre hay leyes a gusto de todos, ¿no? Que al final siempre el partido político de turno encuentra la ley que más beneficia a su ideología o que más beneficia a su acción de gobierno, ¿no? Al final esto parece que es una barra libre, cada uno coge la ley o el texto que le apetece para justificar una decisión que podrá tener o no todo de legal, pero desde luego lo que lo tiene todo es de ideológica, ¿no? No sé qué pensáis sobre este fenómeno que me parece a mí muy propio de aquí. Francisco. Sí, yo creo que es un poco, es un poco lo que decía, y es que claro, como queremos a los chicos y chicas educarles y decirles que es mejor ser de derechas que de izquierdas o ser de izquierdas que de derechas, como les queremos educar y decirles que hay que creer en un Dios o en otro, como todo eso lo queremos hacer, claro, ese surge el problema. Porque les queremos educar y no hay que educarles. El Estado no tiene que educar a los hijos, tiene que instruir, formarles para que desarrollen un trabajo en el futuro, el que sea libertad, el que quiera cada uno, el que etcétera. Todos los chicos pueden estudiar, pero no hay que educarles. Y entonces nos quitaríamos todos esos problemas. Yo creo que eso, y después evidentemente reformar la instrucción, crear nuevas reglas y hacerlo bien para que porque es que las universidades españolas son un desastre y nuestra educación primaria y secundaria también, pero es porque estamos obsesionados con educar. Bueno, pues ¿tenéis algún otro comentario o pasamos a algún otro tema? Francisco, Juan Carlos. Muchísimo más, pero el tiempo es un límite, ¿no? Bueno, pues vamos si os parece con el tema de los ERES en Andalucía. Ya sabéis que esta semana han declarado varias personas, o de declarado es un decir, a la comisión del Parlamento andaluz encargada de la investigación. Como ya os daba a entender, muchos de ellos, ya lo sabéis, se han negado a responder a ninguna pregunta, aunque algunos otros yo creo que sí que han dejado alguna declaración noticiable. Por ejemplo, la primera es del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, el conocidísimo Francisco Javier Guerrero, que aclaró que él no es un putero. Y más relevante para la investigación, que hay muchos no imputados que pueden resolver las dudas sobre los ERE. Primera declaración, yo creo bastante interesante. También tenemos declaraciones de Antonio Fernández, ex consejero andaluz de Empleo, que ha dicho que la Junta de Andalucía y el Parlamento validaron cada año las partidas y que él jamás recibió una reprobación por estos procedimientos. Dos declaraciones que apuntan a que no están todos los que son, ¿no? ¿Cómo lo veis, Ramón? Hombre, pues yo tengo dos pensamientos acerca de esto. Los que están declarando que tiene que haber más imputados simplemente están diciendo, mira, no me toquéis, y como me toquéis, yo también os voy a tocar, porque sé todo lo que hay aquí. Y entonces simplemente se está cubriendo las espaldas y está diciendo que le protejan y que no se metan con él, porque si no él también pues tira de la manta. Es decir, es un juego entre un sinvergüenza a otro. Y la otra reflexión es el poco, bueno, es normal, ¿no? Pero es que nos tenemos que dar cuenta que en este país pinta tampoco en los parlamentos, no solamente el Parlamento Nacional, sino las comunidades autónomas, y pinta tampoco que, claro, las comisiones de investigación del Parlamento aún menos, porque claro, ahí la gente va y no declaran y no pasa nada. Declaran solo vaguedades y no pasa nada. Declaran mentiras y no pasa nada. Incluso dicen que si a los que le están preguntando, a los parlamentarios, que si siguen preguntándome por ahí, les voy a llevar a juzgado. Pero bueno, a mí yo no sé, pero las comisiones de investigación de otros países, por ejemplo, a veces en Estados Unidos, que los grandes magnates van allí, van todos muertos de miedo. Les preguntan, pero que es que les ponen y no les dejan vivos. Sufren taquicardias y al final tienen responsabilidad y tienen un respeto, y si no se declara ante esas comisiones se comete un delito, y máxime si se declara con falsedad. Pero es que en este país es todo lo contrario. Esto es un cachondeo y una vez más nos damos cuenta, y esto es un ejemplo, pero que es que me diga alguien qué comisión de investigación de cualquier parlamento de comunidad autónoma o de la nación española ha tenido algún valor, ha tenido algún efecto. Y además son públicas y retransmitidas por televisión en directo. Bueno, el parité, para que creemos que eso se controla y que al final es el parité. Vamos a ver, el Parlamento, la discusión del Parlamento ya sabemos desde hace más de 100 años que con el sistema de partidos, de estado de partidos, no es totalmente falso, es vacuo.
no hay de verdad debate parlamentario, y que porque el debate está en otro sitio, ¿no? En las cúpulas de los partidos. Y las comisiones es lo mismo. Nos quieren decir que hay algo que está investigando cuando no es verdad, y no lo creemos. Seguimos viendo que no pasa nada, una y otra vez, y una y otra vez. Nos siguen diciendo que hay comisiones de investigación y nos seguimos creyendo que se va a investigar algo. Bueno, pues algún día habrá que decir... Cuando las claro, hay, pero, en muchos casos no hay, ni siquiera. Claro, pero que algún día nos daremos cuenta que entre que no hay y cuando hay no sirven para nada, ya nos daremos cuenta de una vez, a ver cuándo llega ese día y a ver cuánto antes mejor, porque es que si no nos vamos a la porra ya de una vez, nos daremos cuenta que es que esto así no puede ser, que este tinglado es el que nos funciona, el tinglado que tienen montado y los que nos engañan diciendo que aquí hay democracia y que el Parlamento vale para algo y los diputados nos representan, etcétera, etcétera. Cuando seamos conscientes de que eso es falsedad, podremos actuar y salvar a España, mientras no, que va. Juan Carlos. Sí, es que lo ha explicado muy bien Ramón. Es decir, es absurdo esto de las comisiones de investigación en España, pues por ejemplo, o las comisiones de control, que es lo mismo. Resulta que hay una comisión del control del gobierno y el partido en el gobierno tiene mayoría en esa comisión del control. O sea, que un brazo se va a vigilar a otro, ¿o qué? Es que esto es una tomadura de pelo. Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que ya habéis dejado bastante clara la... Bueno, Francisco, no sé si quieres decir tú algo, que os habéis interpelado entre Ramón y tú, pero no has tenido turno de palabra. No, yo totalmente de acuerdo con Ramón y también decir que en qué queda eso, ¿no? Que no hay consecuencias, que al final es un taparrabos que se ponen para no enseñar las vergüenzas ya definitivamente y ya está, simplemente eso. Bueno, pues si os parece cambiamos de tema. Entonces vamos a hablar ahora de Mario Conde, que está también de actualidad, aparte de por el biopic que ha preparado Telecinco, la cadena de Basile, ahí estaremos para verlo. Aparte de por esto, por el supuesto éxodo que, según afirma la responsable de su partido en Valencia, se está produciendo de miembros del Partido Popular hacia su formación. ¿Cómo interpretáis este éxodo? ¿Las ratas abandonan el barco con perdón por las ratas, Juan Carlos? Sí. Además es que el otro día precisamente lo comentaba yo, que íbamos a ver muchos episodios de personas de los partidos que se iban a cambiar de partido en cuanto viesen que su partido podía ir a un desastre electoral. Es que lo que está por venir en el PP en las próximas elecciones no lo sabemos, pero nos lo podemos imaginar. Y bueno, por otra parte, sobre Mario Conde, pues en el fondo es más de lo mismo, ¿no? Porque el sistema de partidos es el sistema de partidos. Nosotros nos oponemos precisamente porque esté un partido o esté el otro, parece que las cosas cambian, pero en el fondo siguen siendo lo mismo. Pero por otra parte, yo todo lo que sea que debiliten un poco el bipartidismo, pues siempre lo veo un poquito favorable. Sí, bueno, quien se vaya del Partido Popular a las filas del partido de Mario Conde, pues dice mucho de los que se van también, ¿no? Es decir, aparte de por los intereses electorales o intereses de determinado puesto, aquel o el otro, en definitiva, no creo que Mario Conde y más en las primeras elecciones, bueno, se dice que están poniendo la fecha de las gallegas en función de cuándo se pueda presentar a las elecciones dicho partido, ¿no? Por lo menos algo de miedo sí le tienen y algo se mueve dentro del Partido Popular, ¿no? Yo lo veo positivo fundamentalmente porque al final todo lo que sea fraccionar a la derecha y debilitarla me parece fantástico. Incluso a través de partidos que lideran personajes como este, ¿no? Que ya sabemos toda su trayectoria. Bueno, pues a mí todo el que, como dice Mario Conde, ¿no? Que quiere reformar el sistema desde dentro, lo único que me causa es risa, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo puede ser que un partido, que el de Mario Conde, admita en su seno a esos exmilitantes del Partido Popular que hasta hace 4 días tenían por jefe a Aznar, que junto con Felipe González, según el propio Mario Conde, le hundieron a él y le llevaron a la cárcel con lo de Banesto? Es decir, pues evidentemente si eso se explica, yo es que no sé, es admitir en tu casa al que hasta hace poco era tu enemigo, ¿no? Pues tiene una explicación, es que es falso que sean enemigos, es que es el paripé, es decir, lo único que quieren ahora es Mario Conde es llegar al poder, y lo ha pretendido siempre y nunca ha podido. Y los que en el Partido Popular han sido desplazados del poder quieren llegar al poder por otra vía, pero al poder que tenemos, al poder que es el poder de unos pocos en contra del poder de los ciudadanos, que no tenemos ninguno. Y entonces Mario Conde es una pieza más del régimen, dice que quiere reformar y es falso.
no va a reformar nada. Es como un nuevo engañabobos. Aquellos que en épocas recientes han confiado en otros nuevos partidos que han surgido, se habrán dado cuenta que cuando esos nuevos partidos llevan a tener un pequeño poder, pactan con todo aquel otro partido que cuando estaban en la oposición criticaban y decían que eran sus enemigos y hay que acabar con ellos. Llegan al poder y pactan con ellos. Normal. Por lo tanto, yo no creo que esto sirva para nada, ni mucho menos. Simplemente les va a servir a ellos para llegar al poder y seguir haciendo de las suyas, y cuando tengan que pactar con el PP, pactarán. Y cuando tengan que pactar con el PSOE, pues pactarán. Y nada más. Desde dentro no se puede solucionar nada, porque las reglas de juego no permiten la solución. Bueno, pues no os veo yo con mucha confianza hacia Mario Conde. Veo que le consideréis más o menos un reformista, que no lo va a cambiar del todo, pero vamos a hablar de unos que por lo menos sí que se han planteado públicamente el cambiarlo absolutamente todo, que es el movimiento Ocupa el Congreso, ya se esté a favor o no. Ocupa el Congreso, el movimiento 25S. Tenemos una nueva noticia que ha salido hoy, viernes, el día de grabación de este programa. Dice que el movimiento Ocupa el Congreso abre una ronda de contactos con partidos y sindicatos para que apoyen el 25S. ¿Qué os parece, Juan Carlos? Bien, a mí en principio la noticia, todo lo que sea hablar, no va a tener nada de malo, ¿no? Claro, es que estos chicos de Ocupa el Congreso se han metido en un acto que es muy duro, porque es ilegal. O sea, ellos tienen que saber que están haciendo algo ilegal. Me imagino que están preocupados por las medidas, por la reacción que puedan tener desde el gobierno y desde los partidos. Entonces estarán buscando, pues por lo menos que no se vea con malos ojos tampoco desde la clase política lo que van a hacer, pues que entiendan que es un acto de protesta y nada más, ¿no? Entonces se intentará buscar aliados. Me imagino también que como Llamazares y algunos otros políticos destacados han hecho declaraciones favorables al movimiento del 25S, pues que a ellos les interesará todo apoyo. Francisco, ¿cómo lo ves tú, esta ronda de contactos? Sí, bueno, no hay que olvidar que este movimiento viene rodeado de polémica, ¿no? Porque desde ciertos sectores de la izquierda más moderada se difundió el bulo, porque además la declaración de intenciones de este movimiento desde un principio era un poco ambigua, ¿no? Y se está diciendo desde muchos articulistas, muchos intelectuales, mucha gente que se suponía que se iba a adherir, dijo que no, porque era una ocupación al Congreso, tipo Tejero, etcétera, etcétera. Y que se podían intentar pues elementos de la extrema derecha que no eran deseables, etcétera. Pero al final yo creo que esto es una manipulación que se lleva a cabo durante estas últimas 2 semanas y que al final no va a ningún sitio, porque además el origen es el mismo que el de la acampada del 15M. Los promotores son los mismos, solo que esta vez reforzados con muchas más asociaciones, creo que eran más de 250 que la apoyaban, y partidos políticos, o políticos, como bien ha dicho antes, creo que Ramón o Juan, políticos a nivel individual que se han pronunciado, como Gaspar Llamazares, etcétera. Y de lo que se trata es de ocupar pacíficamente los aledaños del Congreso, nunca entrar. Eso hay que dejarlo claro porque la gente, ha habido muchas informaciones en otros sentidos que no son ciertas, ¿vale? Y luego, aparte de todo eso, pues de lo que se trata es de forzar a los de dentro para tomar decisiones hacia afuera. Quiero decir, presionar lo más cerca posible en el centro de poder para que los políticos reaccionen. Porque ahora mismo este gobierno está deslegitimado ante la sociedad, ante sus propios votantes, ante la intervención de facto que tenemos encima. Por tanto, no se pretende otra cosa, creo yo, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo he leído los diversos manifiestos que se han sacado. De hecho, se sacó uno esta semana pasada aclarando una serie de cosas, diciendo que era un movimiento antifascista. No antifascista, sino que no era fascista. Es decir, que la ultraderecha no pintaba nada allí ni pintará. No se le va a dejar entrar. Porque además no se va a entrar en el Congreso, sino que se va a acampar para forzar la dimisión del actual gobierno, la disolución de las Cortes y nuevas elecciones generales. Esas básicamente son las tres peticiones que tienen en su haber y que yo pienso que si se hace de manera pacífica no tiene por qué haber ningún problema. Que sea ilegal o no, pues no soy jurista, no lo sé, pero sí que sé que es un medio legítimo, el único de hecho que tiene el pueblo para manifestarse. Y la manera de hacerlo más efectivamente es ir al centro de poder, ir a donde están los que mandan,
y forzarles a que se pronuncien en ciertos temas que ahora mismo, pues como decía Ramón antes, es que no se preocupan de nosotros. Es decir, no les interesamos lo más mínimo. Bueno, pues vamos, si Mahoma no va a la montaña, que sea la montaña quien vaya a Mahoma, ¿no? Y pienso que puede resultar muy interesante esta experiencia si el gobierno no empieza a justificar esto como método para ejercer la violencia policial, como ha venido pasando hasta ahora, ¿no? Y criminalizando los movimientos sociales. Sí, Ramón. A mí todo lo que sea poner de manifiesto por la ciudadanía que no estamos de acuerdo con nuestros políticos y nuestros diputados me parece muy bien. Y eso lo hay que hacer y todos los días, no solo el 25S, sino todos los días tendríamos que estar diciendo eso. Ahora bien, que un movimiento de este tipo diga que se va a poner en contacto con partidos cuando esos partidos lo que quieren es llegar al poder, tener escaños subvencionados, merced a una ley que han hecho en ese Congreso que quieren ocupar, no les veo ningún sentido. Es más, o una de dos, o esos partidos les van a mandar a la porra porque si se unen a ellos se quedan sin la subvención cuando consigan escaños, o lo que quiere este movimiento es quitar a unos y ponerse ellos. Y eso es lo que ya me parece que sería, bueno, y creo que va por ahí un poco las cosas. Aquí no se trata, por lo que estoy viendo, ¿no?, de cambiar, sino de entrar. Conseguir poder y quitar a unos para poner a otros, pero no para reformar, no, o para arreglar las cosas, ¿no? Yo creo que pedir la ayuda de un partido, un movimiento que va contra el Congreso, donde van esos partidos a exponer sus opiniones y a legislar, es un contrasentido. Entonces ahí hay trampa, seguro. Ahí pasa algo que es, o son otros partidos extraparlamentarios que quieren apoyar ese movimiento para llegar al Congreso, sentándose como diputados, quiero decir, y cobrando, o no cuadra. Yo a ese respecto, me permite, bueno, que hable Juan Carlos si quieres. No, Francisco. No, yo simplemente vamos a ver, si estoy de acuerdo contigo que desde dentro no se consigue el cambio. Estoy de acuerdo, pero con un matiz. Desde dentro solo no se consigue eso. Es decir, que tienes que tener fuerza en la calle y fuerza en el Parlamento para poder cambiar cosas. Al estilo Syriza en Grecia, el Partido de los Ciudadanos en Islandia, etcétera, etcétera. La cuestión no es entrar gratuitamente para quitarte a ti para ponerme yo. La cuestión es entrar para cambiar las cosas, incluso las propias normas del juego. Y solo hay una vía, y la vía es política. Al final tiene razón este señor de la ONU que estaba hablando antes, que decía que la solución es política. Y en este sentido, aunque el 15M no quiera admitir o explícitamente que tienen un fin político, lo tienen. Lo único que les falta es ser una organización política. Y precisamente por eso no se han presentado a las elecciones. Porque lo que quieren es ser parte activa en un proceso de cambio, pero sin entrar en las instituciones. Es decir, que las instituciones, bueno, no quita que alguien aisladamente, individualmente, evidentemente, se puede presentar, como cualquier ciudadano español, que tenga todos sus derechos, ¿no?, para presentarse. Pero sí, el tema está un poco, en definitiva, en que, por ejemplo, Izquierda Unida se supone que no es un partido al uso. De hecho, sus estatutos, en el primer artículo, pone que es un movimiento político-social. Y en este sentido, si eres político-social, quiere decir que tienes un movimiento en la calle, es decir, estudiantil, obrero, etcétera, y además eres un movimiento político, es decir, que te presentas a las elecciones. De hecho, el PC dejó de presentarse por esa razón, para darle todo el protagonismo a Izquierda Unida. Y en ese sentido, hay partidos y partidos. Y estamos hablando del PP y el PSOE, que son, esos sí son, quítame tú que me pongo yo, y hay otros movimientos sociales que se han transformado en políticos con el tiempo, como pueden ser, pues, no sé, hay diversos partidos en el arco parlamentario que no tienen demasiada representación, pero sí son parte de movimientos puramente populares o puramente obreros, ¿no? Como puede ser, no sé,
movimientos de izquierdas, pues más o menos marginales, y otros muchos que se presentan a las elecciones y realmente no tienen representación porque no rebasan el 5% necesario. A este respecto, sí que me gustaría que quedara bien recalcada el hecho de que hay partidos que quieren cambiar el sistema y hay partidos que quieren que se mantenga. Y estos partidos que quieren mantener el sistema, que quieren cambiar el sistema, aunque estén cobrando, aunque estén subvencionados, bueno, yo sé de muy buena tinta y de muy buena fe y de primera mano que estos partidos su objetivo no es cobrar dichas subvenciones ni cobrar dichos sueldos, sino cambiar esto. ¿Que hay que luchar dentro? Sí. ¿Hay que luchar fuera? También. Pero, claro, si entras dentro, bueno, se ha visto recientemente que muchos han renunciado a muchos de los privilegios que solamente tenían los diputados. Y han arrastrado a otros diputados a seguir el mismo camino porque les iban a sacar los colores, evidentemente. Entonces, lo que yo creo es que el hecho de que recaben apoyos en sindicatos y en partidos, evidentemente no los va a recabar ni el PP, ni siquiera en el PSOE. Bueno, algunos recabarán, pero muy poquito, ¿no? Y en el sentido, el bipartidismo se está acabando, es lo que estábamos hablando antes, y vamos a ver qué protagonismo cogen, gracias a estos movimientos, otro tipo de alternativas políticas que tenemos ahí, pero que no han tenido la suficiente cobertura mediática como para exponer sus ideas. Ramón, Juan Carlos. Sí, que yo pienso que esta ronda de contactos, que no es tan estar de acuerdo con los partidos como parece, porque lo que está obligando es a los partidos a posicionarse. Los partidos que se posicionen, que digan, estoy de acuerdo con que el ciudadano harto de esta situación se manifieste, o que se quiten la careta y demuestren que ellos están ahí para lo suyo y que en realidad el ciudadano no le importa. Entonces yo creo que de esa ronda de contactos tendrán que salir unas declaraciones de los partidos, tendrán que salir unos argumentos de por qué apoyan o no apoyan el 25S, y yo creo que ahí sí es interesante que los partidos se mojen, porque para ellos también ahora es muy cómodo no hacer nada y vamos a esperar a ver cómo sale esto. No, mójate antes, porque tienen unos electores a los que responder y tienen yo creo que ir posicionándose claramente respecto a los movimientos sociales. Ramón, ¿te han convencido o no? No, es que ya sabéis que yo soy muy crítico con todo esto. ¿Vale? Yo no dudo que haya gente de buena voluntad, con buena voluntad que quiera cambiar desde dentro, pero yo a esas personas les diría, vamos a ver, pensad un poco dónde os vais a meter, ¿sabéis dónde estamos? ¿Sabéis qué tenemos? Tenemos una democracia, dicen unos que no es así, pero bueno, llaman democracia de partidos, y eso tiene un significado. Democracia de partidos es algo que está pensado ya hace muchos años, es una doctrina muy concreta, político-constitucional, que entre otras cosas establece que el diputado no representa al ciudadano, el diputado representa al partido, que el diputado en el Parlamento tiene que estar a las órdenes del partido, que no está sujeto a mandato imperativo del ciudadano, que no responde ante el ciudadano, que responde ante el partido, que si el diputado quiere votar en contra del partido, o una de dos, o deja el escaño o se debe atener a las consecuencias. Eso no es un defecto nuestro, es reglas del Estado de partidos, de la democracia de partidos. Por eso creo que desde dentro no se puede hacer nada, porque el que colabore en eso está traicionando al ciudadano, a la ciudadanía, está engañando al ciudadano diciéndole que esto es democracia y no es. Y si tú quieres solucionar algo con el engaño y traicionando o colaborando con un régimen que engaña y que traiciona al ciudadano, no me parece bien. Quédate fuera, critica, conoce qué es lo que existe, critícalo, manifiéstate en la calle, no votes, no colabores, critica a los políticos, denuncia esto, y cuando eso cambie, vale, entonces sí, preséntate a las elecciones, a unas elecciones donde el ciudadano esté representado, donde el diputado represente al ciudadano, esté sometido a su mandato, etcétera, etcétera. Pero con estas reglas de juego, que son pura traición a la ciudadanía, no. Bueno, pues no sé si opiniones para todos los gustos hoy. No sé si alguno más tenéis algo que añadir.
Bueno, interpreto vuestro silencio como que os habéis caído o estáis en todo de acuerdo y a gusto con el debate. Pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Llevamos ya prácticamente una horita, si no la hemos pasado ya. Así que os doy las gracias a los tres por haber venido hoy en Tierra Hostil. Juan Carlos Pérez Ramos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Francisco Olifante, gracias por venir. Espero que hayas estado a gusto en esta segunda intervención. Muy a gusto. Pues nada, te esperamos para una próxima, ¿eh? Muchas gracias. Y lo mismo te digo, Ramón, que te queremos escuchar más. Muchísimas gracias por participar hoy. Gracias a todos y a Francisco, como es la primera vez que he participado con él en un programa, pues un abrazo desde la distancia y encantado de haberte conocido. Igualmente. Espero que tengamos más debates de este tipo. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues si de nosotros depende, seguro que tendréis más debates aquí en el colectivo Burbuja. Muchísimas gracias a los tres por intervenir. Muchísimas gracias a vosotros, amigos y oyentes del colectivo Burbuja, por estar un día más aquí. Nos despedimos hasta la semana que viene. Os esperamos dentro de una semanita, como digo, pues con más noticias, con más actualidad, con más debate, con más polémica, con más en Tierra Hostil.